Este podcast es presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Hospital Nogalar, Publiarte, Oxcool y Clínica del Dormir. ¿Sabías que el miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo? Te invito a reflexionar conmigo en este episodio del día de hoy de Letras para Despertar, donde reflexionaremos sobre esta emoción vital para nuestra supervivencia y cómo poderla gestionar de una forma más sana. Pero antes de ello, vamos a comenzar con una práctica meditativa breve para tratar de enfocarnos en el momento presente de una manera más eficiente y con ello tener una mayor atención y retención de lo que vamos a estar reflexionando juntos. Te invito, por lo tanto, a que ahí en tu lugar, por favor, tomes una postura estable, que te sientes con tu espalda erguida, es muy importante la espalda derecha, apoyar las plantas de los pies en el suelo y cierra tus ojos dejando caer los párpados con suavidad. Y vamos a comenzar una breve meditación. Comenzamos. Así, con tus ojos cerrados, trata de llevar tu atención a la respiración, sin cambiar intencionalmente el proceso respiratorio, solo dándonos cuenta que la respiración está sucediendo. Permite que la respiración suceda a su paso. No intervengas en ella. Solo sé consciente de la inhalación y de la exhalación. Y reposa ahí tu atención. Respirando, solo respirando. Si te distraes con algún pensamiento, es totalmente normal que esto suceda. Solo date cuenta de la distracción y regresa a tu respiración. Permitiendo que la respiración fluya. No estamos respirando, es la vida la que nos respira a nosotros y solo nos damos cuenta de ello, sin querer cambiar ni alterar el proceso. Y con este sonido vamos abriendo nuestros ojos, terminando esta meditación de atención en la respiración, una práctica meditativa transformadora,
básica, pero muy importante no dejarla fuera. Cuando empezamos a tener más conocimiento de estos ejercicios y vamos conociendo más meditaciones, es muy importante seguir incluyendo la meditación en la respiración, algo que yo trato de siempre comentar y obviamente practicar, porque es una de las herramientas que han demostrado que tienen más respaldo científico también, de que nos van a dar grandes beneficios de los que iremos hablando en este episodio y en episodios posteriores. Muy bien, en esta ocasión quiero compartir contigo un tema muy importante, el tema de cómo podemos nosotros ir desarrollando la capacidad de poder gestionar de una forma más sana, más eficiente, una de las emociones que obviamente todos los seres humanos poseemos y que es la emoción del miedo. Y para compartir este tema decidí traer un libro que escribí yo en el año antepasado, en el 2022. Este libro que se llama En el Presente es un libro que he ido utilizando en diferentes entornos de talleres, de cursos y de espacios donde soy invitado a hablar de beneficios de la atención plena. Y en este pequeño libro yo incluí 50 prácticas de mindfulness. Cada una de estas prácticas son ejercicios sencillos que están acompañados de una breve reflexión para situaciones cotidianas, para situaciones sobre todo retadoras o difíciles del día a día. Y en este libro, cuando yo estuve organizando los capítulos para poder tener el material a presentarlo ya con el editor y que el libro fuera ya maquetado, impreso y demás, estaba viendo cuál podría ser el capítulo que fuese uno de los más importantes o uno de los temas más importantes. Y aunque era difícil porque varios de los temas que toco en este libro pueden ser muy relevantes para diferentes situaciones que vayamos nosotros viviendo, hay una emoción que se encuentra generalmente en el eje o en la base de muchos de los estados de malestar o de sufrimiento en el que nosotros nos podemos ver involucrados. Por lo tanto, el primer capítulo con el que elegí escribir este libro es un capítulo que titulé ¿Tienes miedo? Y esta pregunta que hago en el libro, ¿sí? Donde pongo aquí en el título ¿Tienes miedo? Tiene una doble intención. La primera es que nosotros seamos honestos con nosotros mismos cuando estamos sintiendo este proceso emocional. Porque desgraciadamente en una cultura como la nuestra hay una tendencia que hoy aún en día prevalece, que es reprimir la emoción del miedo, sobre todo el miedo social. Cuando, por ejemplo, a un niño se le encuentra viviendo un proceso de incomodidad relacionado con algo que teme, puede ser que algunos de los padres todavía utilicen ese viejo recurso de decirle: tú no debes de tener miedo porque si no, no eres valiente, no eres fuerte y solo las personas débiles tienen miedo. Entonces, cuando este comentario se le comparte a un niño que está obviamente en su proceso de maduración psicológica, de desarrollo, y que viene de una autoridad tan importante, tan respetada como es uno de sus padres, esto puede quedar profundamente grabado en el psique del pequeño e ir creciendo con una represión a esta emoción. Y una vez ya adolescente o adulto, va a negar este proceso emocional, lo va a esconder, y cada vez que esté viviendo una situación donde se sienta vulnerable, puede que no reconozca esta emoción, y al no reconocerla, obviamente no podremos atenderla. Por lo tanto, el primer punto importante es, esta pregunta es, hacerla con la intención de que reconozcamos que esta emoción es algo natural en el ser humano. Y lo segundo, o la segunda intención de poner este título, es hacer ver que esto es algo universal. Es algo que todos los seres humanos tenemos. La emoción del miedo es una emoción evolutiva. Es una emoción que utiliza nuestro cerebro, nuestro sistema límbico cerebral, donde se detona esta emoción para nosotros estar alertas de una situación peligrosa. Por eso, como lo comenté al inicio de este episodio, el miedo puede ser nuestro mejor aliado. Cuando nosotros estamos viviendo una situación de riesgo a nuestra integridad, cuando estamos en un peligro real, en un peligro inminente,
inminente, el miedo nos puede dar la energía suficiente y necesaria para poder escapar de esa situación peligrosa, incluso poder enfrentar esa situación riesgosa y en algunos casos congelarnos ante el peligro para que esa situación desaparezca y poder nosotros salir airosos de esa experiencia. Entonces el miedo es indispensable. Pero el problema viene, y que es cuando el miedo se puede volver nuestro peor enemigo, es cuando pasa de miedo a temor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos estar viviendo miedo de una manera obviamente objetiva, ¿sí? Y funcional ante un peligro que realmente nos esté sucediendo, pero podemos estar viviendo un miedo psicológico ante una situación desfavorable que muchas veces solo está en nuestra mente. Mucho del miedo que nosotros vivimos se presenta por situaciones que todavía no están presentándose, situaciones que creemos que van a suceder en el futuro y nosotros nos adelantamos mentalmente a esa experiencia, proyectamos todo un escenario, algo que yo suelo llamar novelas mentales, hacemos toda una novela de una situación que nosotros tememos y luego nos enganchamos mentalmente, atencionalmente en esa experiencia y nosotros vamos a generar un miedo desbordado. De tal manera que cada vez que se genera un pensamiento relacionado con una situación en la que nosotros nos percibimos que estaremos en una situación de riesgo, de dificultad, de presión, esta emoción se puede detonar y empieza a nosotros a limitarnos. Por eso, trastornos como, por ejemplo, el trastorno de ansiedad está caracterizado por una emoción del miedo desbordada. Incluso personas que viven este proceso de malestar mental, cuando ellos empiezan a notar las primeras sensaciones relacionadas con su ansiedad, el miedo se detona y obviamente esto va a generar un círculo vicioso y va a generar un efecto de bola de nieve donde el miedo, en la medida que va aumentando, va generando que la persona con ansiedad se vaya perdiendo más en su malestar. Por lo tanto, es muy importante tener herramientas que nos permitan a nosotros evitar pasar del miedo necesario para la supervivencia al temor que nos congela y nos limita. Porque, por ejemplo, en muchos casos sucede que hay personas que están muy preparadas, que tienen mucho conocimiento adquirido, que han estudiado, que se han preparado, que se han entrenado, incluso que tienen un gran coeficiente intelectual para compartir toda la información que ellos han aprendido, pero que en el momento mismo que lo tienen que exponer, el miedo los congela. El miedo los paraliza y eso los va limitando en sus procesos de vida. En la experiencia de un servidor con diferentes estudiantes de mis cursos, han llegado personas que han tenido carreras muy brillantes y las han tenido que truncar, que detener, porque el miedo en ellos se ha desbordado y les ha impedido ser funcionales en sus actividades laborales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detener este malestar en el cual nos podemos hundir de manera crónica? Lo primero es considerar que la emoción del miedo es una emoción natural. Es una emoción que nosotros no podremos evitar. Por lo tanto, voy a compartir del libro que escribí cuáles son las propuestas para el miedo real y para el miedo psicológico. Y por ejemplo, primero en este párrafo voy a comentar lo siguiente. ¿Qué hacer entonces para dejar de tener miedo? Esa es la pregunta que hago en este libro. Bueno, ciertamente no se trata de dejar de tener miedo, porque cuando intentamos hacerlo, esto suele crecer más, o sea, la emoción del miedo suele acrecentarse. Por el contrario, se trata de aprender a estar con esa emoción, aprender a estar con él y verlo como lo que es, una serie de cambios físicos que se activan ante un riesgo o ante un pensamiento de un riesgo y que nosotros podemos enfocar y podemos estabilizar. Si el miedo se genera por la presencia de un riesgo, debemos ponernos a salvo, obviamente. Pero, ¿y si se detona por un pensamiento? ¿Qué haremos? Si se detona por un pensamiento, igualmente debemos de protegernos. ¿Pero cómo? Conectándonos con el momento presente, llevando toda nuestra atención a la respiración, observando los cambios físicos que se generan sin juzgarlos, ya que esa acción provocará que el miedo se disuelva por sí solo. Y eso es muy interesante. Yo suelo compartir una práctica meditativa cuando vemos en nuestro curso de reducción del estrés, una práctica meditativa relacionada con esta emoción, la emoción del miedo, y se llama precisamente abrazar el miedo. Cuando nosotros vamos desarrollando la habilidad de respirar con total conciencia, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, se va
activar algo que se llama sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático que se activa, se despierta cuando estamos respirando con atención, directamente va a disminuir la intensidad de las emociones aflictivas como el miedo, el enojo y la tristeza. Entonces, al estar haciendo estas prácticas de respiración y nosotros llegamos a vivir un evento donde se genere esta carga emocional y tenemos ya la habilidad entrenada enfocándonos en la respiración y sintiendo dónde notamos esta emoción, podremos autolimitarla. Y es increíble lo transformador que se suele presentar cuando nosotros, al notar esa emoción, cómo podemos sentirla como palpitaciones, como sudoración, como tensión muscular, como temblor, como respiración agitada, empezamos intencionalmente a enfocarnos en las sensaciones y en la respiración. Es increíble cómo empieza a limitarse en ese preciso momento. Y lo digo por experiencia propia, ya que un servidor he tenido entre mis aprendizajes el cómo poder trabajar para yo poder dar conferencias, dar cursos y presentarme en diferentes eventos, cómo poder regular la emoción del miedo, ya que sin que me lo haya diagnosticado un profesional de la salud mental, pero yo claramente he percibido que he tenido pánico escénico. Algo que ha ido disminuyendo de una manera muy marcada en mi vida, pero cuando yo inicié mis prácticas, mis conferencias y mi exposición a las personas, llegó a ser paralizante en algunas presentaciones, pero afortunadamente cuando yo empecé a enseñar esta herramienta, tenía cerca de 7 u 8 años de meditar de manera regular, de tal forma que cuando se detonaba en mí esa reacción donde el miedo se empezaba a desbordar, tenía yo ya anclajes desarrollados en mi cuerpo para poderme enfocar en estas zonas corporales y desde esa capacidad de atención en mi cuerpo, poder observar cómo solamente se trataba de manifestaciones físicas que eran autocontrolables si yo no las alimentaba con mis pensamientos. Y ese es el truco. En la medida que nosotros nos vamos enfocando en el presente, le quitamos combustible a la mente que nos desborda y que puede caer en unas trampas donde nos puede decir en ese momento, en este escenario, nadie me va a poner atención, se van a burlar de mí, no me van a entender. Todos esos pensamientos son los que terminan desbordándonos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el aquí y en el ahora, esos pensamientos van perdiendo fuerza y nosotros vamos a mantener ese equilibrio y esa ecuanimidad para dar lo mejor de nosotros mismos. De tal manera que recuerda algo muy importante: el miedo no es malo, el miedo es algo necesario para nuestra supervivencia. No podremos vivir sin esta emoción. Esta emoción forma parte de nuestra naturaleza humana, pero si nosotros nos entrenamos para que el miedo no se desborde como temor, seremos una persona funcional y nos daremos cuenta que esta energía nos permite a nosotros vivir de una manera plena. Por lo cual te invito, cuando tengas una oportunidad, de tomar uno de mis cursos donde enseñamos a las personas cómo desde cero ir desarrollando la capacidad de enfocarse en el momento presente para poder atender no solo el miedo, sino también la tristeza, la codicia, la avaricia, la lujuria y todas esas emociones que nos llevan a procesos de malestar y de sufrimiento, no solo para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Tendremos un curso próximamente. Estás invitado a participar en él. Recuerda que estos cursos están abiertos a todo el público de 17 años en adelante y hacemos en estos entrenamientos ejercicios de respiración, de atención al cuerpo y vamos viendo material teórico para irlo integrando a nuestra sabiduría y con ello tener una vida plena. Muchísimas gracias. Este podcast fue presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Hospital Nogalar, Publiarte, Ox School y Clínica del Dormir.